Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo, Trascendentes Tempranas, cuarta edición, de los autores Denis Gestil y Warren S. Wright. Capítulo 1.1, Funciones y sus gráficas. De este capítulo voy a resolver los problemas 31 a 34. En los problemas 31 a 34, use la gráfica de la función f dada en la figura correspondiente para encontrar su dominio y rango. El dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable independiente, y el rango de una función es el conjunto de valores que efectivamente toma la función. En estas figuras se observan las gráficas de las funciones trazadas en un sistema de ejes coordenados x y y, y estos ejes son perpendiculares entre sí. Esto de las gráficas de estas funciones están trazadas en el plano cartesiano, donde el eje x se utiliza para denotar el intervalo de la variable independiente y el eje y para denotar el intervalo de la variable dependiente o de la función. En el ejercicio 31 se observa que para la gráfica de esta función los valores que se toman en el eje x van de -4 a 4 y en el eje y se toman los valores de 0 a 5 y los extremos están representados por puntos rellenos. Esto indica que hay que incluir los extremos. Cuando se quiere mostrar que no se incluyen los extremos, estos puntos o estos pequeños círculos se hacen abiertos, no rellenos. De tal modo que el dominio de esta función f, es el intervalo cerrado de -4 a 4 y el rango de esta función f es el intervalo cerrado de 0 a 5. En el ejercicio número 32, el intervalo que se toma en el eje x va de -1 a 1 y se incluyen los extremos, porque los puntos están rellenos. Por lo tanto, el dominio de esa función es el intervalo cerrado de -1 a 1. En el eje y, que representa el eje de la variable dependiente, esto es, de la función, se toman los valores de -pi medios a pi medios, de tal modo que el rango de esta función, el rango de f, es el intervalo cerrado de -pi medios a pi medios. Problema número 33. Aquí en el plano cartesiano está representada la gráfica de la función f, de una función f. En el eje x se toman los puntos de 1 a 9 y en el eje y de 3 a 6, incluyendo los extremos también. Deducimos entonces que el dominio de esta función f
es el intervalo cerrado de 1 a 9 y el rango de f es el intervalo cerrado de 3 a 6. Son intervalos finitos. Problema número 34. En el esquema para la gráfica de esta función se observan tres asíntotas, dos verticales y una horizontal. Las ecuaciones de las asíntotas verticales son x igual a menos 1 y x igual a 1. Y la ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 0. Esta rama de la gráfica viene de menos infinito hasta menos 1. Y como x igual a menos 1 es una asíntota vertical, en el dominio no se toma el extremo derecho para el intervalo de esta función. En esta zona, el conjunto de valores que toma la variable independiente x es el intervalo abierto de menos 1 a 1. No se toman los extremos allí porque hay dos asíntotas verticales, una en menos 1 y la otra en 1. Y en esta parte, la variable independiente toma el conjunto de valores de 1 hacia infinito. No se incluye el extremo izquierdo y por supuesto tampoco el derecho. De tal modo que el dominio de esta función es la unión de los siguientes tres intervalos: de menos infinito a menos 1, unido de menos 1 a 1, y esto unido con el intervalo de 1 a más infinito. Otra forma de describir el dominio es simplemente excluyendo de todo el conjunto de los números reales los valores de menos 1 y 1 para x. Al comienzo comenté que la función venía de menos infinito. Aquí lo correcto es decir que la función tiende a 0 cuando la variable independiente tiende a menos infinito. Y cuando la variable independiente x tiende a menos 1 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. De tal modo que el rango de esta función f incluye el intervalo abierto de menos infinito a 0. Cuando la variable independiente x vale 0, la función vale 1. Cuando la variable independiente x tiende a menos 1 por la derecha, la función se va a más infinito. Y cuando la variable independiente x tiende a 1 por la izquierda, la función tiende a más infinito. Ahí tenemos otro intervalo del rango de la función. El intervalo semicerrado por la izquierda o cerrado por la izquierda de 1 a más infinito. Y también está este otro intervalo de menos infinito a 0, que es el mismo para este sector de la gráfica. Y este es el rango de la función f.
Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.